Para continuar con el programa, escucharemos al señor Meyer Ben Itzchak, quien tiene a su cargo el tema Una experiencia innovadora para la formación integral del profesorado, Centro de Simulaciones Educativas. Ahora sí. Ok. Buenas tardes a todos. Una hora difícil a nivel de reloj biológico, digestión y siesta generalmente para todos. Trataremos de pasar esta brecha juntos. Y para comenzar y un poco autodespertarnos, pensaba un poco en forma humorística si al excelente ejercicio de globos rojos que hizo Manuel, ¿se acuerdan? Se lo puede llamar un ejercicio de globalización. Ok, en primer término, realmente agradecido a la UPC y al comité organizador de este evento, que desde ya es muy importante para mí personalmente compartir con ustedes una experiencia que comenzamos en nuestra universidad, en la Universidad Bar Ilan de Israel, y que, entrando en materia, va a tratar el tema específico de la formación docente con una experiencia innovadora que es el Centro de Simulaciones Educativas. Pero viene, como explicaba, retomando las palabras del último expositor de Manuel, bien en forma integral. Fue planificado este congreso con un racional, ya que comenzamos con la parte teórica, brillantemente expuesta por los expositores durante la primera parte de la mañana, donde realmente, si yo tuviera que resumir la rica y variada exposición que hubo, hablaría de la parte un poco más teórica, la parte de visión, la parte de valores y humanidades, como concluyó la segunda sesión. Y yo quiero ir un poco, a lo mejor, de lo macro a lo micro, o sea, entrando en materia de todos nosotros, y yo estoy hablando frente a frente a colegas, somos todos educadores, como docentes, como directores, como formadores, etcétera. Ok, tenemos una visión, tenemos realmente una misión importantísima, sabemos que tenemos en nuestras manos lo más preciado de nuestras vidas y de las vidas de nuestros conciudadanos que son sus hijos, pero como se dice en inglés, and now what? Ok, ¿cómo hacer o cómo tratar de mejorar nuestro rol profesional? Primero que todo, yo quisiera hacer una pregunta. Hay dos palabras, les estoy dando acá un clue, una clave. Hay dos palabras claves que son la razón de ser o son las preguntas claves de todo educador. ¿Qué palabra puede ir arriba de contenidos? Bueno, cuando pienso, ok, en mi función de docente, de educador, ¿okay? Hay dos grandes ramas, dos grandes círculos que componen, ¿sí?, la tarea docente. Como ustedes bien dijeron, la primera palabra es el qué, o sea, qué enseñar, todo lo que tiene que ver con los contenidos, enseñanza, aprendizaje, planes de estudio, etc. Y la segunda, entonces, exacto, la segunda es cómo. O sea, esas son las dos grandes preguntas, los dos grandes desafíos de todo docente a cualquier nivel, desde el kinder hasta la educación académica y universitaria.
Y es por eso que la formación docente tradicional, histórica, tenía dos grandes componentes: la teoría y, en menor porcentaje, una práctica, llegando realmente a la formación docente cuando el graduado, el futuro docente, tenía en su poder los conocimientos, muchos conocimientos teóricos y pocos conocimientos prácticos. Ahora bien, hablamos de globalización, les voy a dar otro ejemplo de globalización, y creo que es algo muy, muy concreto. Dos casos de la última semana. Un nieto mío de 10 años, cenando en casa, en definitiva, como todo buen chico, la pregunta fue, pero en definitiva, ¿para qué necesito ir a la escuela? ¿Para qué necesito ir a la escuela? La analogía, hablando de globalización, en mi vuelo hacia Perú, vuelo largo, estuve sentado también al lado de una familia, donde conversando con los padres y diciendo que yo venía a Perú, a un congreso, etcétera, etcétera, estoy en el área de la educación, me dijo la madre, ok, convénzalo a mi hijo que llega ahora, el 6 de marzo comienzan las clases, y no tiene ninguna cara, y me dice, ¿para qué ir a la escuela? ¿Para qué? La pregunta no es solamente un escape infantil. Todos los que vimos a la mañana de la sociedad de conocimiento, la sociedad instant, donde cada uno en su smartphone o en su pequeño computador tiene acceso a una cantidad infinita de conocimiento. Entonces, en forma humorística, si puedo decir que los chicos dicen lo mismo. ¿Para qué necesitamos ir a la escuela? Tenemos soluciones, tenemos en Google al alcance de nuestras manos todo. Tenemos dibujo con la aplicación de Paint. Hay muchas aplicaciones, ni sé cómo decirlas porque no las conozco, pero geografía, Google Earth, historia, bueno, están todos muertos. Educación física, ¿sí? Para algo existe la UAI, en inglés tengo el traductor en Google, etcétera, música, lengua, matemática, ¿para qué existen las calculadoras? Etcétera, etcétera. En definitiva, lo que esto parece humorístico o una pregunta quizás inocente o no tan inocente de los infantes de hoy día, viene realmente a reestructurar el paradigma de lo que es la educación. Y en definitiva se habla mucho de educación, hablamos de educación, vimos incluso definiciones de educación, pero no vimos lo que es la decantación con respecto a qué pasa con los graduados de los sistemas educativos en todas partes del mundo. Y para ello quiero, a través de nuestra conversación, voy a hacer referencia a tres jalones, tres frases célebres de tres pensadores universales que nos van a servir también para entender la coherencia interna de la exposición. Entonces, cuando hablamos de educación, en definitiva, una de las definiciones que yo más comparto es que es lo que queda en la persona una vez que olvidó todo lo que aprendió en la escuela. Porque en definitiva, como hablaron también a la mañana, la función hoy día de la institución educativa, de la escuela, en definitiva, de eso estamos hablando, yo la llamaría, el gran desafío es que la escuela reemplace a Wall Street. No es un mensaje socialista, ni mucho menos, ni anticapitalista, para nada. En lugar de que se trate de una bolsa de valores, convertirla en una casa de valores. O sea, la escuela, ¿sí?, su función tiene que ser formar al ser humano para que justamente una vez que olvidó todas las disciplinas, ¿sí?, quede con ese bagaje de humanidades del cual hablaba Manuel, que lo van a hacer, en definitiva, y principalmente una mejor persona, un mejor padre o madre de familia, un mejor ciudadano, un mejor habitante de este universo. Pero, como decimos, si somos fieles a esta definición de educación y a esta visión
de la institución educativa, entonces desde ya esto cambia todo el paradigma del perfil docente, que somos nosotros. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de un multitask. Eso nos obliga a perfeccionarnos, de un docente multitask con distintas dimensiones que tienen que ver con las distintas áreas con las cuales nosotros, los docentes, tenemos que trabajar o lidiar en nuestra vida cotidiana. Por un lado, como ya se habló, una primera dimensión, un docente que conoce a sus alumnos, ¿sí? Sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Una segunda dimensión, alguien que organiza y evalúa el trabajo educativo. No voy a leer todo. Un docente que se reconoce como profesional, ¿sí? Para mejorar y apoyar constantemente su tarea. Un docente que asume responsabilidades. Ustedes saben que yo también lo tenía y hasta que un profesor mío me dijo, escucha bien, saca, de qué se trata de un cuadrito que dice que la educación es sembrar. ¿Conocen eso? Generalmente está traducido a varios idiomas. Pero la idea es simple, la educación es sembrar. ¿Por qué? Porque yo siembro, y como sabemos es un proceso educativo que tarda, etcétera, etcétera. Entonces ven, los productos se van a ver a lo mejor a mediano o a largo plazo. Yo eduqué, sembré, y quizás los próximos 30 años, 40 años, 50 años, vea los resultados. Es cierto, pero por otro lado, a nosotros los docentes nos sirve como excusa. Nos sirve como excusa para quizás evadir responsabilidades. Y si bien estamos hablando, como vamos a ver después, no de ciencias exactas, hay sí parámetros cuantitativos para medir éxito o logros en la educación. Y por último, una dimensión, un docente que participa en el funcionamiento de la escuela, ¿sí? Y fomenta su vínculo con la comunidad. A eso vamos a volver un poco más tarde. En definitiva, en forma también humorística, lo que se pretende, ¿sí? Es las 10 famosas competencias del docente moderno. En definitiva, que tenga todo, que sea ideal. ¿Sí? Es el hombre o la mujer ideal a nivel de cualidades y virtudes. Cada uno de nosotros, cambiando la figura, ¿sí? Tiene ahí a su pareja ideal. Alguien que sea realmente organizado, preparado, comprensivo, innovador, empático, etcétera, etcétera, etcétera. Si es así, y esta es nuestra realidad, este es el mundo del siglo XXI, este es el desafío. Entonces, cuando hablamos, ¿sí? De la formación integral de la persona, también esto es aplicable, ya que somos personas, a la formación integral del docente, del futuro docente. No podemos abstraernos cuando hablamos de globalización, y personalmente creo que hay muchas ventajas en el tema de la globalización, obviamente. Hay muchos desafíos problemas comunes en distintas culturas, y lo interesante y incluso lo emocionante es ver que hay un eje central común a las culturas, por lo menos occidentales, que está pintado con distintos colores. O sea, hay un problema, un conflicto, un desafío común que está culturalizado según el lugar donde se produce o donde hay que atenderlo. Es por eso que, sí, con todas las reservas de desviaciones estadísticas y variables locales, hay estudios internacionales que tratan de medir, así como está el estudio PISA que mide los logros de los alumnos, está el estudio TALIS, que es Teaching and Learning International Surveys. O sea, en definitiva, es un estudio sobre los docentes, sobre los maestros, qué ellos opinan sobre distintos temas, esencialmente también autoevaluaciones, sus sentimientos a nivel de todas las cosas que vimos, a nivel de estatus, desde su estatus o cómo son vistos dentro de la sociedad, desde sociedades como Finlandia hasta lugares
donde la situación no es la ideal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hasta realmente investigaciones a nivel de autoeficiencia en clase, ¿sí? O de autoimagen. Pero en definitiva yo quiero hablar de 2 puntos que nos van a acompañar después, porque a lo mejor el proyecto que quiero presentarles puede ser, con toda modestia, una herramienta para insertarse en programas de formación docente que puede atender y mejorar esta situación dato. Entonces, esta investigación respecto de la autoeficacia en la labor docente, dicha por propios docentes de distintos países, ¿sí? De más de 80 países, arrojó 2 resultados interesantes. Y de nuevo estamos hablando todos como docentes. Respecto de la autoeficacia en la labor, recalcaron como conclusión la importancia de capacitaciones grupales para compartir experiencias y el impacto que tiene, el impacto positivo de actividades que incluyen un proceso reflexivo. Y vamos a volver a esa palabra, se habló mucho, me alegré, dije, me viene bien para mi exposición, de tanto que se habló reflexión, que es verdad. ¿Sí? Pero vemos ahora la aplicación, ya no teórica, o el impacto positivo que tienen procesos de desarrollo y formación que contemplan procesos reflexivos. Eso tiene incluso un nombre profesional, DPR, si lo tengo, que son las siglas del desarrollo profesional reflexivo, donde también hay estudios que demostraron que desde ya grupos de docentes que cumplen o reciben o tienen la suerte de desarrollarse a nivel profesional o capacitarse o ongoing capacitarse en distintos procesos que respetan el proceso reflexivo, tuvieron niveles mucho más altos de autoeficacia en su labor docente. Otro resultado interesante es que justamente de la misma investigación TALIS 2013, se llama 2013 porque se realizó durante los años 2013 y 2014, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, vimos algo interesante en cuanto a autoeficacia / experiencia de los docentes. Y vemos que estas coordenadas se dicen, ¿no? Hay 2 ejes. El eje horizontal denota los años de experiencia de los docentes, ¿sí? Consultados, y el eje vertical habla del coeficiente de autoeficacia. Y vemos que realmente hasta los primeros 5 años o menos de experiencia laboral docente, la sensación en definitiva, autoeficacia, experiencia, pero es la sensación, el estar conforme con la actividad propia, ¿sí? De los docentes novatos, llamémoslo así, es mucho más baja que aquellos que tienen mucho más experiencia. Ahora, esto se puede tomar de distintas maneras y de distintos enfoques. Hay algunos que dirán, y obvio, aquellos ya están cerca del final. ¿Sí? En forma cínica, aquellos ya están cerca del final, ya están contentos, ya ven el final. Pero realmente esto es mucho más profundo y mucho más serio. O sea, esto denota que en la formación de nuevos docentes dejamos de lado un punto fundamental, que es la autoimagen del propio docente. Y por eso no es secreto, consulté también aquí, que es un indicador que es uniforme a nivel mundial, del 10 al 15% de los estudiantes que ingresan a la carrera de magisterio, ¿sí? Abandonan del primero al segundo año, abandonan un 10 a un 15% de nuevos estudiantes para magisterio, abandonan la carrera. Ok, si vimos la formación docente tradicional y vimos que cambió el paradigma, por todo lo que vimos durante la mañana y por lo que resumimos hasta ahora, esto nos obliga obviamente a una formación docente integral
que no solo la llamo así para estar de acuerdo semánticamente al título del Congreso, sino que es realmente integral porque el docente hoy día tiene por lo menos en su trabajo cotidiano injerencia o círculos de trabajo conjunto o contacto con por lo menos 4 agentes o 4 entes, o sea, 4 instituciones o actores sociales. Con los alumnos, obviamente, con los padres. ¿Sí? Es famosa la caricatura donde, cómo pasó el tiempo en las últimas décadas, se veían a los padres que venían a gritarle, a los maestros que venían a criticar a los alumnos delante de los padres, y ahora se ven a los padres que critican, ¿sí?, a los maestros delante de los alumnos. O sea, el profesional docente tiene que ver con los alumnos, pero también con sus padres, con sus colegas en el trabajo cotidiano y, obviamente, con sus directores. Estamos hablando de formación docente y, obviamente, cuando queremos formar, tenemos que hablar de procesos de enseñanza y aprendizaje. Son muchas, no vamos a entrar aquí en las teorías diversas del aprendizaje, pero yo quiero tomar un tema específico que tiene que ver con nuestro proyecto. Basada en la taxonomía de Bloom, ¿sí?, se fueron desarrollando distintos modelos que investigaron por lo menos el proceso cognitivo de aprendizaje. Y a pesar de que hay distintos conos del aprendizaje, yo opté por el cono de Edgar Dale, de la Universidad de Ohio, donde trató de investigar qué pasa a nivel de memoria o de internalización del material estudiado con el estudiante, con el alumno, después de un periodo X de tiempo. Y fíjense, aquí tenemos a nivel de estrategias o didácticas, tenemos aquí en la pirámide, en la cúspide, así se dice, de la pirámide, bajando hacia su base, tenemos actividades pasivas hasta la mitad de la pirámide, ¿okay?, y actividades activas a nivel de didácticas, a nivel de proceso de aprendizaje. En lo que llegó Edgar Dale, y de nuevo, también, aunque no respete exactamente, ¿sí?, estos porcentajes, desde ya el camino, o sea, la flecha hacia dónde va la conclusión operativa está clara. Y vamos a ver de qué se trata. Vemos que cuando voy incrementando la actividad o el aprendizaje activo de los educandos, el porcentaje, ¿sí?, de lo que el alumno recuerda es mucho mayor. Él toma un lapso de 2 semanas. Hay distintos conos, algunos que hablan de 1 semana, de 2 semanas, después de 24 horas, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa es que fijemos y recordemos que esto está, ¿sí?, demostrado. O sea, y es intuitivamente, a pesar de que durante muchas décadas con una formación tradicional esto no se aplicaba, intuitivamente es cierto. Vamos a ver que incluso no solamente que intuitivamente es cierto, sino que esto tiene sus raíces en filosofías mucho más antiguas que Bloom y que Dale y que el siglo XXI. Pero de nuevo, para que seamos claros, como vemos aquí, digamos, cuando nosotros a nivel de enseñanza, en clase, ya en concreto, en el campo de trabajo, ¿sí?, nos limitamos a leer a nuestros alumnos, ¿sí?, o simplemente a discursar una clase, vemos que lo que queda después de un tiempo determinado, ¿sí?, es un porcentaje mínimo. O sea, cuando nuestra actividad es meramente verbal. Cuando la actividad es ya visual, mirar una película, mirar una exhibición, ver una demostración, etc., va aumentando, ¿sí?, lo que queda después en la memoria de los alumnos hasta llegar a más o menos a un 50%, pero de nuevo no tiene
no tiene mucha importancia, ¿sí?, la exactitud de estos indicadores. Cuando pasamos a la parte activa, ¿sí?, cuando hacemos un debate o tenemos una conversación en clase, ya la actividad es participativa y receptiva por parte de nuestros alumnos, ¿sí? Desde ya lo que ellos recuerdan a nivel de conocimiento es un porcentaje mucho más importante. Y finalmente, cuando hay una actividad neto, una actividad pura, ¿sí?, de los alumnos en clase, ¿sí?, como realizar una representación teatral, simular experiencias, hacer la cosa que se intenta aprender, el 90%, ¿sí?, o sea, una gran parte, ¿sí?, de lo que decimos y hacemos, de lo que dijeron e hicieron nuestros alumnos, queda en su memoria, queda internalizado y es lo que aprendieron. En definitiva, dije que esto tiene sus raíces mucho antes que el siglo XXI. Y a nivel de semáforo, recalcándolo rojo, amarillo y verde, ya lo dijo, sí, el filósofo y sabio Confucio de la antigüedad. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Pero cuando lo hice, lo aprendí. ¿Ok? En definitiva, es el cono de Dale, varios siglos atrás. Eso ya lo aprendieron, ¿sí?, desde tiempos inmemorables. Y ahora, cuando mostré esta presentación a mi nieto antes de salir, me dice, pero escucha, te estás confundiendo, ¿de qué estamos hablando aquí? Aprendizaje, estás hablando de formación docente. ¿De quién estamos hablando ahora? ¿De los alumnos, de los maestros? Entonces quiero recordar lo obvio. De tan obvio, cuando hablamos de formación docente lo olvidamos. Que en la formación docente el futuro maestro es un alumno en proceso de aprendizaje. O sea, todas las cosas, todas las dialécticas, toda la pedagogía, todo lo que sabemos declarar y declamar a nivel de procesos de aprendizaje respecto a los educandos, respecto a los alumnos, si pensamos en alumnos desde el kinder, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, cuando venimos a formar docentes, el maestro es el alumno, el maestro es el alumno. El maestro es el alumno porque a nivel de que quiere escaparse también y que no ve la hora ya de salir. Y el maestro es el alumno, sí, que está jugando también con su smartphone. El maestro es el alumno también, en forma también más seria, en el cual, sí, tenemos que fijar en su persona y tratar de hacer lo más tailor-made que se pueda el proceso de aprendizaje en esa persona. Ahora bien, si el maestro es el alumno, llevamos todo, estamos hablando, cuando hablo ahora de alumno, estoy hablando de maestro, ¿está claro? Estamos hablando del docente, estamos formando docentes, ¿ok? Por lo que vimos antes, y según lo que estudiamos generalmente, en todos nuestros países, y hablo en todos nuestros países porque a pesar de que vengo de 20.000 kilómetros de distancia, ¿sí?, en las sociedades occidentales por lo menos es bastante común. Tomé un plan de estudio tipo de una carrera docente, ¿ok? ¿Y qué tenemos? En orden integrativo y secuencial y cronológico, ¿sí? Psicología del desarrollo en edad escolar, didáctica general, a ver si esto anda, sí. Procesos psicoeducativos, dificultades, ¿sí?, conocimiento del medio natural, didáctica, salteo, educación, innovación didáctica, inglés, expresión artística, y aquí ya ni se ve, pero aquí sí. En último lugar, la práctica docente. La práctica docente en último lugar. Confucio no estaría de acuerdo. Confucio realmente no estaría de acuerdo y muchos formadores actuales, muchos responsables de la formación docente tampoco lo están. Esto contradice todo lo que vimos antes a nivel de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje, hablamos de actividades
¿sí?, concretas. Estamos formando aquí educadores que desde ya, sin desdeñar toda la parte teórica, la práctica docente, en el mejor de los casos, llega en los últimos 2 años de su carrera de 4 años, algo por el estilo. Un elogio a la UPC, porque ayer hablando con uno de vuestros estudiantes de educación, me comentaba que a partir del tercer año, segundo año, a partir del tercer año, la currícula está diseñada de tal forma que tienen tiempo para justamente hacer práctica docente, por lo menos a partir ya del tercer año. Incluso los horarios son vespertinos para poder realmente insertarse en escuelas y hacer su stage, su práctica docente durante la mañana. Pero generalmente se respeta este orden y la práctica docente llega hacia el final de los estudios para magisterio. Y generalmente esto está tomado de sílabus, ¿sí?, de distintas escuelas de formación docente. Cuando se habla ya, cuando ya llegamos a la práctica docente, ¿sí?, las prácticas profesionales contribuirán a establecer una relación distinta con la realidad escolar, la teoría del aprendizaje y los procedimientos para la enseñanza, perfecto. Las unidades del área, en concreto, de nuevo, de lo macro a lo micro, de lo teórico a lo real, observación y análisis de la práctica escolar, observo a otra persona que está dando clases, ¿ok? Iniciación al trabajo docente, estrategia de trabajo docente innovación, proyecto de intervención socioeducativa y de nuevo la práctica profesional, ¿sí?, al final. O sea que esta es una realidad que de nuevo, con toda modestia, nosotros tratamos de quizás contribuir con una herramienta que puede mejorar o aportar a una mejor formación de campo de los docentes. Y para eso llegamos al tema de las simulaciones. Recordar, el proyecto que quiero presentarles es un centro de simulaciones educativas. Y simulaciones es algo conocido en el mundo, desde el mundo médico hasta el mundo industrial. Hoy día ya no hablo ya de medicinas como vimos antes, incluso en uno de los slides. Sí, hoy día se operan con robots o con maniquís o lo que no sea, pero la simulación, no hablo de capacitación incluso de pilotos comerciales, ¿sí? Ya no hablo de capacitación a nivel industrial o de empresas, incluso en educación, somos sabidas las famosas simulaciones. En definitiva, un laboratorio para chicos de la primaria es una simulación de procesos, sean físicos o químicos, de la realidad. ¿Sí? Hay muchas apps a nivel de simulaciones para aprender matemática, física, química, etcétera, etcétera. Incluso hay no simulaciones, pero situaciones dilema a nivel de historia. Nosotros tenemos donde ingresamos, hablábamos del chico al que hay que enseñarle a pensar y a ser creativo, ¿sí? Donde les enseñamos, tú te insertas en el túnel del tiempo, estás en esta situación X de tu historia nacional o universal, ¿cómo tú actuarías? Entonces, si las simulaciones es algo realmente tan efectivo, comprobado, ¿sí?, no vemos causa por la cual no sea también aplicada en la formación concreta docente. Y a diferencia, primero que todo, también es importante, muy importante, aclarar cuál es la diferencia entre un estudio de casos y simulación de casos. El estudio de casos es una situación real o ficticia, teórica, que plantea un problema o describe una situación dentro del quehacer o del dominio profesional. Los participantes, en concreto, analizan el caso e intercambian ideas en busca de soluciones adecuadas. Pero estos participantes son observadores externos que opinan, pero no asumen un rol. En una simulación, a diferencia de esto, los participantes actúan como en situaciones reales de la vida profesional,
en las que tienen que resolver un problema. Al final del proceso de esta simulación educativa, ¿sí?, basados en su vivencia personal, los participantes deben tomar decisiones acerca de cómo actuar en las distintas situaciones de su vida profesional. Y a esta conclusión de incluir el mecanismo, la herramienta de simulaciones en la capacitación profesional, se llegó bastante simultáneamente en los últimos 10 años. Hablamos de la globalización, a problemas comunes, soluciones comunes, de nuevo, adaptadas o culturalizadas en cada lugar. Y es por eso que traje el ejemplo de Estados Unidos, un proyecto de simulaciones educativas, conocido como Teach Live. ¿Sí? Vamos a ver esencialmente las distintas formas de implementación de esta herramienta de simulaciones educativas. Good morning, class. How are you all doing today? Good morning, good. How are you? I'm fine, thank you for asking. Okay, so today we'll be learning how to solve one-step equations. Why are we learning math? I'm never going to use math as a grown-up. This is stupid. CJ, I need you to stop right there for a minute. We have a test next week, and I need you all to do really well in this test. Okay? So, Well, I don't care about my grades. I don't care about listen. tests. No interesa mucho la traducción, sino el If you want to sistema. move on to the next grade, you need to do well in this class. Okay? I So, don't care about math, though. I don't care if you care about math. In this class, we have to do math. So I need I'm you to never cut gonna it out use it. right now. Oh my gosh. ¿Ok? Un caso de nuevo, dije no interesa mucho traducir el diálogo, una clase de matemática donde, ¿sí?, estamos formando docentes, ¿sí?, un proceso, ¿sí?, de Why are we still formación doing donde this? I'm never going to use math as a grown-up. Seriously. CJ, that's a really good question. Tell donde me, el I know docente you se like tiene to que go medir shopping, con una right? situación Is that tipo true? Yeah. en la clase, So when you go shopping, ver su reacción, trust me, you use y tiene que equations. aprender de su And propia this reacción year we will make cómo equations trabajar so that en way el you can futuro. find out how much money you will need or how much money you have in order to go shopping. So, Would you just like give them your debit card or whatever? right, well you would give them your debit card, but what if you don't have enough money? Or what if you have money saved over? So in order for you to know how to balance your money, we need to use equations. And this year we will work together to learn how to do that, okay? Okay. Okay? So okay guys, let's get started. Ok, final feliz. Ok, entonces lo que vimos aquí, ok, es un tipo de simulaciones educativas desarrollado en Estados Unidos, conocido como Teach Live, donde lo que vemos es al docente, y de nuevo, fíjense que la población objetivo puede ser futuros docentes, nuevos docentes o docentes en ejercicio, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos lo que mejorar y aprender día a día, es obvio. ¿Para qué el modelo es docente frente a una situación que se da en clase, desde ya, son situaciones de conflicto que se dan en clases, pero su interlocutor, ¿sí?, es una animación. Eso es Estados Unidos, hablamos de globalización. Si pasamos a España, van a ver ustedes lo que desarrolló el Ministerio de Educación español. Empezar una nueva sesión. Elegimos personaje masculino o femenino y entramos. Estos simuladores efectivamente simulan situaciones reales, es decir, podemos gestionar, en este caso es de resolución de conflictos en una escuela infantil, pero también los tenemos, como podéis ver en la ficha correspondiente de Proyecta, para fabricación de cartón ondulado o de cuestiones de carpintería. En cada rama, pues los simuladores son específicos para reproducir procesos que en la vida real, en las aulas, es muy difícil llevar a cabo. Empezamos. Pues elegiríamos en la bandeja uno de los casos que nos dan, de niños de 12 a 24 meses. Aquí podemos revisar las normas del aula. Revisar normas del aula, volver. Bueno, volvemos y vamos avanzando diapositivas en el signo play.
Para empezar a llegar, para llegar al caso del conflicto que tenemos que analizar, podemos ver las características de cada uno de los participantes en este caso, los alumnos de mi clase, como veis en ese menú más abajo. Entonces, todas las figuras que aparezcan con un borde luminoso, azul, son puntos interactivos. Si hacemos clic sobre esta niña, pues dice que creo que hay algunas conductas fuera de lo normal y podemos verlas ya. Elegimos un caso, niños pelean por un juguete, por ejemplo. Este es Álvaro, a continuación analizaremos su caso. Se nos da el contexto del caso, qué es lo que pasa, para que ya a continuación pues, podamos actuar conociendo todos los datos, toda la información y tomando las decisiones adecuadas. Al final, según las decisiones que hayamos tomado y cómo hayamos gestionado la situación, recibiremos una puntuación. Ok. Este es el caso de lo desarrollado en España, mucho más lúdico a nivel de interacción con los alumnos. El environment, o sea, la escenografía ya es completamente virtual. Y, de nuevo, a nivel unipersonal, el docente se mide, elige, incluso tenemos un elemento de tiempo, si se fijan en el extremo derecho superior de la pantalla, incluso está limitado en tiempo para ver el tiempo de reacción, ¿sí?, frente a distintas situaciones. Una segunda herramienta, un segundo desarrollo. Y una tercera frase que nos acompaña para la última parte de la exposición. Definimos lo que fue educación, después vamos a volver. Y, como yo dije, la palabra reflexión, ¿sí?, retornó y retumbó en este congreso muchas veces. Y para eso, realmente, de nuevo, ya Aristóteles dijo que el ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona. Y nosotros somos docentes y queremos ser sabios. Y por eso es que me permito también a lo mejor a la gente de la UPC, vi que parte del slogan es, para ti Manuel, es exige e innova, ¿no es cierto? Yo también, incluso para hacerlo más optimista todavía, agregaría y diría que las siglas tendrían que ser reír. Reflexiona, exige, innova y vuelve a reflexionar. ¿Ok? Entonces, porque esa es realmente quizás la base de nuestro perfeccionamiento personal, a todo nivel y también como docentes. Ok, el proyecto que nosotros desarrollamos es un centro de simulaciones educativas cuya población objetivo, como dije antes, pueden ser futuros docentes, nuevos docentes, directores, etc. Y que, si recuerdan las dos conclusiones importantes del estudio TALIS, ¿sí?, este proyecto trata de dar una respuesta al tema de una capacitación grupal, que era lo que exigían, ¿sí?, los docentes, y respetar un proceso, ¿sí?, de capacitación reflexiva. Entonces, vemos la población objetivo y quiero desarrollar con ustedes, explicar, cuando se habla de experiencia reflexiva, ok, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en nuestro caso, de confrontar al docente frente a una situación conflicto. Situación conflicto puede ser diversas, ¿sí? Un alumno que está todo el tiempo chateando en clase, a nivel de docente-alumno, puede ser una entrevista con un padre o una madre, como hablábamos antes, que viene con todo el ímpetu de defender a su hijo porque el hijo es el que tiene la razón y el culpable si es el docente o la institución educativa, etcétera, etcétera. Y entonces la experiencia reflexiva, ¿sí?, me dice lo siguiente: los pasos a seguir, que de nuevo, si no estaríamos acá, esto sirve para cada uno de nosotros en cada uno de nuestros días de vida. O sea, ¿qué sentí, qué pensé frente a una situación dato?
qué hice bien y qué mal, en qué otra forma podría haber actuado, ¿sí? Y lo más importante, somos seres humanos que con nuestro raciocinio, el don que tenemos es aprender de nuestra experiencia. O sea, ante el mismo caso, ¿cómo actuaría en el futuro? Fíjense que si no estaríamos hablando nuevamente de maestros, esto sirve para cualquier persona, cualquier profesión, en cualquier etapa de su vida. De acuerdo a este círculo de experiencia reflexiva, el diagrama secuencial de los talleres en nuestro centro de simulaciones educativas es el siguiente. Confrontamos a los docentes frente a una situación, conflicto, un dilema de la vida diaria en el aula, en clase, o frente a padres, o frente a sus colegas, o frente al director de la escuela, etcétera, etcétera. Realizamos una simulación de esa situación, lo más real posible, lo más parecido a la realidad. Eso a lo mejor lo vamos a ver el próximo jueves en los talleres. Y después lo que realizamos siguiendo el diagrama reflexivo es grupo de docentes, se hace una situación, se estudia, se hace un autoanálisis personal del docente que participó en esa situación, hay un feedback del grupo que vio la situación live, que fue emitida al grupo que estaba en una sala contigua, ¿sí? Y después conclusiones operativas, o sea, cómo actuaríamos en un futuro. Y lo importante de todo esto es que recordemos, aquí estamos hablando en una capacitación, en un trabajo reflectivo grupal entre pares. O sea que aquí nadie está amenazado por lo que dirá la persona que está participando del grupo, porque no es ni su director, ni su inspector, ni su ministro de Educación. Estamos hablando entre docentes que estamos trabajando en conjunto sobre una situación dilema de nuestra vida profesional cotidiana y pensar en conjunto de nuestras experiencias, cómo cada uno actuaría y a lo mejor llegar a conclusiones operativas comunes en bien de una mejor solución del futuro conflicto parecido. Entonces, en definitiva, ¿cómo se ve una situación? La primera etapa es una presentación del facilitador y reglas del taller frente al grupo. Hi, good morning. I'd like to welcome you all to the National Center for Stimulation in Education. Definición del caso de la situación. Is to raise our awareness about the importance of choosing and being able to choose the appropriate communication skills when we are confronted with these y asignación de roles, ¿okay? So, para la posterior simulación. The first scenario, the first situation. You are a teacher at a large El high background, school in town. ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata la situación a simular? Alguien se voluntariza para ser el docente que va a participar de la simulación. Somos todos docentes, nadie quiere, pero siempre hay una víctima. Primera parte. Y aquí la simulación, el docente frente a un actor, actriz. Listen, I understand that you send Ted to the office, to the principal's office practically every day, and that is absolutely unacceptable by me. Okay? I hear that the kids tease him in class and they set him off. So what do you expect for him, not to react? Oh, okay. First of all, I'm very happy that you came because I really wanted to talk to you about Ted's involvement in class for a long time. So I'm really happy that you came today. ¿Está claro? Una situación dilema, el docente frente al actor. Vuelven los observadores, el grupo llena formularios de feedback donde ellos ahí analizan o no sé cómo se dice, por lo menos tres variables dependientes. El tema de la empatía que demostró o no demostró el docente actuando su propia persona, si quedó claro para él esencialmente y para el grupo cuál era su objetivo, qué quería lograr frente a él en esa situación,
y si realmente cómo fue su nivel de comunicación verbal, no verbal, etcétera, etcétera, con su interlocutor. ¿Ok? Entonces vimos la simulación, actuación de la situación, maestros y actores, filmación, emisión de la situación en vivo al resto del grupo. El grupo llenó sus cuestionarios y al regresar al plenario el docente voluntario hace su autoevaluación, ¿sí? Y el grupo también hace su evaluación de lo que vio. Lo que no es menos importante, lo vamos a hacer, la evaluación del actor, que es el alumno o el padre o el agente externo que tiene contacto con el docente. Yeah. I thought that you were very pleasant. I mean, your tone of voice and everything was very, very pleasant. You weren't intimidated by her at all. In the conversation, Distintas críticas y opiniones de los docentes, los colegas. You did most of the talking. I don't know, maybe you could listen a bit more to the mothers. Cómo yo actuaría, etcétera, etcétera. It might be interesting to hear from our actors to see how what your experience el actor, la actriz, cómo ella se sintió. Take it over to Racheli. Okay, so I'm Racheli, and I'm an actress here in Halep Simulation Center. And I'll speak from my experience as Hannah. What is that like for you to hear? Yeah, I think I agree, because it also connects to what you said about listening. Yeah. So maybe not just talking, but also trying to listen, trying to listen and giving more empathy to the other side. So that would be maybe something that I would take for the next time. Okay, so let's move on to the next simulation. Ok. Hicimos últimamente un estudio, nuestro centro tiene ya 5 años de actividad, y el último de los estudios que hicimos, para que en definitiva estamos en la academia, investigar si esto realmente tiene su impacto esperado a nivel de formación docente. Hicimos un estudio donde participaron 48 estudiantes de magisterio divididos en forma randomal en un grupo piloto y un grupo regular. La intervención fue que durante un semestre el grupo piloto, que vamos a llamar el GP, participó en simulaciones educativas. El grupo regular obviamente cursó el semestre sin participar en estos talleres. ¿Sí? Ambos grupos fueron interrogados al comienzo y fines del semestre de estudios, y las variables dependientes que estudiamos fueron la empatía, autoconfianza, comunicación verbal y no verbal. O sea, después, al finalizar el semestre, se hizo una observación de estos docentes en clase, ¿ok? Y cuantitativamente lo que se logró es lo siguiente. Los indicadores del grupo regular, a nivel de variables, autoconfianza, empatía, comunicación verbal y no verbal, no entro ahora a cómo se miden estas cosas, lo van a ver en nuestros formularios, eventualmente hay cómo medir en forma cuantitativa, a pesar de que son estudios cualitativos, por definición, pero hay con todo parámetros e indicadores cuantitativos. Y vemos el before, el after, vemos el antes y después del grupo regular, el grupo que no participó de las simulaciones educativas, que a nivel de las variables, ¿sí?, dependientes, casi no hubo para nada, casi no hubo ningún tipo de modificación a nivel de porcentajes. En el grupo del experimental, ¿sí?, desde ya vemos un aumento para bien, ¿sí?, de estas variables, a nivel de una mejor comunicación verbal y no verbal del docente, a nivel de un mayor índice de empatía hacia sus alumnos, ¿sí?, y a un nivel de una mayor autoconfianza del propio docente al entrar en clase, ¿sí?, y al desarrollar su tarea. En definitiva, y resumiendo, para llegar a tiempo con el schedule, lo que vimos es lo siguiente. Vimos una definición de educación que tiene que ver con todo lo que se vio a la mañana y coincide con lo que se vio a nivel de los distintos expositores. La educación, si recuerdan, es todo aquello que queda en el individuo una vez que
¿Que qué? Sí, digamos, que olvidó todo lo que aprendió en la escuela. ¿Ok? Vemos que este paradigma obliga a un nuevo perfil docente, que obliga a su vez, ¿sí?, a repensar todo el tema de la formación del propio docente. Finalmente vemos que la importancia de la práctica ya a nivel de momentos tempranos de la formación es recomendable e importante. Vemos la importancia de los procesos de reflexión educativa en la formación docente y una herramienta concreta que, de nuevo, con toda modestia, viene a insertarse en los procesos de formación y que respeta, ¿sí?, el tema de capacitación grupal y procesos con actitudes reflexivas, son las simulaciones educativas. En definitiva, nuevamente agradezco la oportunidad de participar en este congreso y les dejo lo que es nuestro lema general como docentes, como educadores, como alumnos y como maestros. El estudiar para saber, saber para crear y crear para compartir. Gracias.